Profe, tiene el audio apagado. Buenos días para todos. Vamos a esperar 2 minuticos e iniciamos. Listo, que están ingresando los demás. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Listo, vamos a ir empezando. Entonces, buenos días para todos. Hoy tenemos clase de cualificar matemáticas. Vamos a seguir con el desarrollo de la guía 73. Ya la clase anterior habíamos avanzado un poquito en esa guía. Hoy vamos a tratar de avanzar lo que más podamos en la guía para el desarrollo de las actividades. ¿Listo? De ahí para allá vamos a hacer unos ejercicios y de ahí para allá continúa la explicación, la vamos a observar hasta llegar a los otros ejercicios y poderlos desarrollar con las temáticas que hemos venido desarrollando durante este primer trimestre. ¿Listo? Es muy importante recordar, antes de seguir, que ahora las sustentaciones son de la siguiente forma, porque varios me han preguntado, profe, ¿yo puedo sustentar? Las sustentaciones de la siguiente forma. Realizan la guía o las guías, como quieran hacerlo. Si quieren sustentar una o dos guías de la misma meta, no hay problema, lo pueden hacer. ¿Qué hacen? Envían las evidencias en cualquier momento, en cualquier espacio que tengan, envían las evidencias de las guías terminadas. Listo, me envían las fotos o algunas personas lo envían en PDF el desarrollo y yo reviso esas actividades o esas evidencias que me envían, que esté en su mayoría correcto, que esté en su mayoría resuelto, porque me envían, ahí es una guía donde hay una serie de ejercicios y me envían una sola imagen donde lo que me están haciendo es que me están transcribiendo las explicaciones. Yo no necesito que me transcriban las explicaciones, yo necesito es que desarrollen los ejercicios y los problemas que están en esa guía. Porque algunos piensan, ah, no, profe, yo voy a hacer, por decirlo así de alguna forma, voy a hacer trampa, porque eso es lo que están intentando. Hacer trampa, copiando los ejercicios, suponiendo que, copiando los ejemplos y las explicaciones, suponiendo que yo no voy a mirar eso, y yo miro y lo que me están es transcribiendo la guía, están transcribiendo la explicación y no me están desarrollando lo que yo necesito. Yo lo que necesito es que me envíen las evidencias del desarrollo de los ejercicios, de los problemas, de la valoración que está al final de cada actividad. Eso es lo que yo necesito que ustedes desarrollen y que me envíen evidencia. Yo no necesito que me copien las explicaciones y que me las envíen. Tranquilo, yo ya las tengo, yo tengo las guías y ahí puedo ver las explicaciones y puedo ver la guía. Listo, yo lo que necesito es que me envíen las evidencias de la solución o del desarrollo de los ejercicios y de los problemas. En matemáticas, más que todo, es muy importante enviar el desarrollo o el procedimiento que nosotros decimos de cada ejercicio, porque algunos también hacen que solo envían la respuesta
Yo necesito ver el procedimiento de cómo encontró esa respuesta, o si no, si yo veo ahí solo la respuesta, me suena más a copia, o que cogió y escribió cualquier número ahí. Por eso es muy importante escribir el procedimiento, cómo lo realizó, para poder llegar a esa respuesta. Entonces usted, sigamos ahí en el proceso, ustedes envían las evidencias, yo las reviso que estén en su mayoría completas y que estén bien. Luego de ello, pues yo ya después de revisado eso les mando unas opciones o unas formas de para a realizar la sustentación, que pueden ser varias formas, puede ser por medio de un audio, puede ser por medio de un video, o de pronto puede ser por medio de una evaluación escrita referente a los temas y a los ejercicios y a los problemas que estaban ahí en la guía. Sí, la sustentación puede ser de diferentes formas y se la envío luego de que yo revise las evidencias y que estén correctamente, y pues obviamente para esa sustentación, para enviar dicha sustentación, van a tener un plazo para el envío. Ya ahí pues miraremos cuál de las alternativas será la que les voy a enviar para hacer la sustentación de la guía. Por obvias razones, para que la sustentación que sea superada, pues obvias razones debe cumplir con los requerimientos. Por ejemplo, a veces les digo, envíenme un audio de 2 minutos y me envían un audio de 30 segundos para una guía de 30 hojas. Entonces, no es lo correcto. Les digo, háganme un video explicando los ejercicios y no me muestran los ejercicios en el video. O, por obvias razones, les hago una evaluación escrita y no, pues, no la superan, no cumplen con las expectativas para resolver dicha evaluación escrita. No significa que yo porque me he pasado mucho, no significa yo por enviar algo, por enviarlo ya voy a sustentar, no, obviamente yo reviso que cumpla con los requerimientos, que supere la valoración que necesitamos para que así pueda avanzar o esa guía o esa meta. ¿Listo? Para que les quede claro y después no sigan de pronto asustados o pensando cómo es la sustentación, qué debo hacer, o para aquellos que tienen dudas, pues ahí ya dejárselas claras y que puedan avanzar en esas guías de cualificar matemáticas lo más pronto posible. Esta, como les dije, esta es como la primera clase de cualificar matemáticas ya del segundo trimestre. Ya lo del trimestre, ya esas notas quedaron subidas y acá para adelante pues ya trabajamos es por la nota y para poder avanzar en esas metas que de pronto quedamos atrasados o los que vamos al día por seguir al día con esas metas y esas guías de cualificar matemáticas. Listo, para que nos quede bien claro eso. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Hasta ahí alguna preguntita de lo que hemos avanzado. O si no, vamos a seguir en el desarrollo de la guía 73. Entonces voy a comenzarla a proyectar acá. Profe, ¿por qué la guía 73? Pues esa es la que estamos haciendo, ¿no? ¿O me equivoqué? Creo que esa es la que estamos haciendo, ¿no? Que es la primera del grado octavo. Que fue la que comenzamos a desarrollar, creo. O no sé si esté equivocada. Bueno, la pregunta del millón, para que miren allá en todos esos apuntes que tienen. Profe, Señor. en el primer trimestre me parece que nosotros sustentamos una meta con el plan de mejora que usted dio. Sí. Sí, señor. Y que me están haciendo preguntas, no sé, incoherentes, y que tiene que ver que estemos... Sí, claro, algunos, yo ya les expliqué todo eso, la clase anterior, no sé si no me escucharon. Yo les dije, algunos ya avanzaron con el plan de mejora, la primer meta, pero yo les dije que íbamos a desarrollar la guía para que esas personas que ya avanzaron con el plan de mejora puedan hacer una retroalimentación, para que puedan, digamos, aprender, porque hay algunos temas que con el plan de mejora no tocaron, entonces vamos a
a enfocarnos acá en la guía. A pesar de que algunos ya avanzaron la primer meta, yo no me la puedo saltar, porque hay otros que todavía están en la primer meta, por decirlo así. Entonces vamos explicando, vamos avanzando en cada guía, pues a medida que vamos avanzando, pues van a ir entendiendo algunas cosas. Si yo ya avancé la guía 73 con el plan de mejora y eso se los dejé muy claro la clase anterior, no interesa, ya ustedes ya avanzaron, pueden seguir con las otras guías. Esto va a ser para también hacer como un repaso para aquellos que ya avanzaron la guía 73 con el plan de mejora. Creo que es lo que me dan a entender. Y eso ya se los había dejado claro la clase anterior. ¿Listo? Y a pesar de que ya avanzaron la guía 73 con el plan de mejora, la vamos a realizar toda, o en su mayoría, porque yo no la voy a hacer toda, para que repasemos, para que hagamos retroalimentación, porque todavía hay dudas. Y se nota demasiado porque no podemos desarrollar algunos ejercicios de ahí. Ya pues si usted quiere seguir con las otras y seguirlas mirando y avanzando, no hay problema, ¿listo? Bueno, no sé si eso era lo que me quería decir en pocas palabras. Y porque necesito también avanzar con los que quedaron, no avanzaron con los planes de mejora, la guía, la meta 25 y la guía 73, 74 y 75. Creo que todo esto ya lo vimos. Bueno, creo que quedamos acá. El punto 1 ya lo hicimos, ¿cierto? Que fue el que hicimos la clase anterior. Ahora vamos a desarrollar el punto 2. Este punto 2 es muy interesante porque a pesar de que es de las temáticas de la guía 73 y está muy relacionado, también les va a servir para el desarrollo de las guías de la meta 26, porque acá me están hablando todo lo relacionado con el área y el perímetro. Como yo les decía en clases anteriores, es muy importante yo tener claro algunos conceptos y la guía da por entendido que yo ya tengo claro algunos conceptos. Entonces vamos a hacer el punto 2, yo solo voy a hacer el inciso A y el inciso B. El inciso C les queda para el lector. Entonces el punto 2 me dice lo siguiente. Un rectángulo está compuesto de 24 cuadros iguales. Cada cuadro mide 5 centímetros por 5 centímetros. Vuelvo y leo porque es muy importante que nos quede claro eso. Un rectángulo está compuesto de 24 cuadrados iguales. Cada cuadrado mide 5 centímetros por 5 centímetros. ¿Qué es lo primero que me pide? Que haga un dibujo de la situación. ¿Listo? Es lo primero que me piden. ¿Cómo yo puedo organizar esos 24 cuadritos que me quede como un rectángulo? Tengan en cuenta eso. Primero que todo, ¿cuáles son las principales características de un rectángulo? A ver, alguien que nos diga. ¿Cuáles son las principales características de un rectángulo? Sus partes. Señor. Sus partes. Sí, pero ¿qué tiene que, cómo así las características sus partes? ¿Y qué características tienen sus partes? Profe, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Claro que sí se puede. Pero primero dígame, ¿cuáles son las características de un rectángulo? Me va a tocar devolverlos para quinto, porque eso lo ven por allá en quinto. Esos lados. Dale, cierra, dale, cierra. Creo que nos Esos iba a decir. lados no son iguales. Tiene 2 largos y 2 más pequeños. Bien, perfecto. Eso es lo que necesito que nos digan. Un rectángulo, sus características son que todos sus lados no son iguales y yo tengo que los dos lados paralelos, es decir, son iguales y estos dos lados de acá son iguales, ¿cierto? Los lados paralelos siempre son iguales. ¿Qué pasa con los ángulos? A ver, ¿cuánto miden los ángulos de un rectángulo? 90 grados. Perfecto. Todos sus ángulos van a medir 90 grados, ¿cierto? Entonces, yo sé que un rectángulo, todos sus lados no son iguales,
porque a veces me lo confunden con un cuadrado. El cuadrado sí tiene todos sus lados iguales. El rectángulo no tiene todos sus lados iguales, solo sus lados paralelos son iguales, es decir, los dos del lado son iguales, el de arriba y el de abajo son iguales, para que tengamos en cuenta eso. Y lo otro que yo debo tener en cuenta es que todos sus ángulos miden 90 grados. Bien, ahí vamos a ir como analizando el problema. Y me piden que ese rectángulo adentro yo debo formarlo con 24 cuadrados iguales. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí se podrán? ¿Cómo podría organizar esos 24 cuadrados para que me queden un rectángulo? Alguien nos había dicho que no se podía. ¿Qué dicen los demás? Mientras que ustedes lo van pensando ahí, yo voy a abrir acá la pizarra para poder hacer el dibujito. ¿Cómo yo podría ubicar esos 24 cuadrados para poder hacer un rectángulo? Ideas, a ver. Dividirlo. ¿Pero qué divido? ¿Qué divido para poder encontrar, hacer un rectángulo con 24 cuadrados? Creo que no están entendiendo. Divide los dos lados. Señor, Divide los dos lados. ¿y cómo divido los dos lados? Yo sé, póngame en atención, yo tengo 24 cuadraditos. Los cuadrados y... Profe, podríamos poner 3 de para abajo y 8 de para el lado. Perfecto. Yo lo que quería era que llegaran a esa conclusión. ¿Yo cómo puedo organizar esos 24 cuadraditos? Digamos, como nos dijo ella, una opción podría ser 8 en la base y 3 subiendo, y si ustedes se dan cuenta, ahí quedarían 24 en total. Otra forma sería 6 en la base y 4 subiendo. Vamos a hacer el dibujo como para que lo entiendan mejor. Yo debo formar un rectángulo con 24 cuadraditos, entonces yo lo voy a formar de 6 por 4, que ahí me quedarían 24. Si yo hago 6 por 4, pues me daría 24. Entonces hagamos 1, 2, 3. Supongan que son iguales porque acá no los puedo hacer iguales. 4, 5 y 6, ¿cierto? Y voy a hacer 4 bajando. Entonces 1, 2, 3 y 4 bajando. Si yo completo todos estos cuadraditos, ahí me van a quedar los 24, ¿cierto? Listo. Ahí ya me quedaría el rectángulo con 24 cuadrados. Si ustedes se dan cuenta, pueden medir, pueden contar todos los cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O pueden hacer la multiplicación. 1 de 6 por 4 es 24, ¿cierto? Entonces ahí ya formamos un rectángulo con 24 cuadrados, ¿cierto? ¿Qué debo tener en cuenta ahí? Que me están diciendo que cada cuadradito pequeño, vas a dibujarlo por acá para que... Cada cuadrado pequeño, cada cuadrado de estos chiquiticos que yo hice acá, mide 5 centímetros de lado, es decir, 5 por este lado y 5 por este lado, ¿cierto? Lo que me están diciendo. Pregunta clave acá del cuadrado. ¿Cuál es la principal característica del cuadrado? Que
Todos sus lados son iguales. Perfecto. Que todos sus lados. Perfecto. La característica del cuadrado, de esos cuadraditos pequeños, es que todos los lados miden lo mismo, ¿cierto? Entonces, si estos dos lados miden 5, pues este de arriba también va a valer 5 y este de acá también va a valer 5. Tengan en cuenta, acá estamos haciendo un recorderis muy importante que ya deben de tener claro, porque todo esto ya lo tuvieron que haber visto. Entonces, un cuadrado tiene todos sus lados iguales. En este caso, pues todos sus lados van a medir 5 centímetros. Yo con esos cuadrados, como el que está acá formado, yo puse 24 cuadrados como este y formé un rectángulo. Ustedes ya me han dicho las características. Mire, este lado de acá, con este lado de acá, con este lado de acá son iguales. Y este lado de arriba con el lado de abajo son iguales, ¿sí? En este caso, en el rectángulo que formamos, todos sus lados no son iguales. La única es que los lados paralelos, es decir, este el lado derecho con el del lado izquierdo son iguales, el del lado de abajo con el del lado de arriba son iguales, ¿listo? No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda de lo que hicimos. Con estos cuadraditos formamos un rectángulo, con 24 cuadraditos formamos un rectángulo que era lo que nos pedían. No sé si ahí alguien tenga alguna duda. Bueno, ahí ya quedaría resuelto el punto A. Ya hicimos el rectángulo con los 24 cuadritos de 5 por 5. Ahora me dicen en el punto B. En la situación encuentre una expresión para encontrar el perímetro del rectángulo, así como el área. Entonces lo que me piden es que yo debo encontrar el perímetro de este rectángulo y debo encontrar el área de este rectángulo. Preguntas claves de sexto y quinto. ¿Qué es el perímetro y qué es el área? Profe, el área es la altura y el perímetro es la base. No. Para hallar el perímetro se suman los lados. Perfecto, muy bien. El perímetro es la suma de todos sus lados. Perfecto, muy bien. ¿Y el área qué sería entonces? La altura. ¿La área es la altura? No, como yo calculo el área de un rectángulo, mejor dicho. Por allá lo dijeron, pero no lo escuché muy bien. La medida de la superficie. Es la medida de la superficie, perfecto, muy bien. El área es la medida de la superficie, es decir, todo lo que está dentro, pero yo cómo la calculo, el área. La base por la altura. Perfecto, muy bien. Entonces ahí vamos retomando. Yo sé que el perímetro de una figura siempre va a ser el borde de la figura, pero lo hacemos. Si a mí me preguntan qué es el perímetro, el perímetro es el borde de toda la figura, ¿sí? Es la longitud de esa figura, entonces todo el bordecito es el perímetro, ¿sí? ¿Y cómo lo calculo? Lo calculo sumando todos sus lados, ¿listo? Sumando la medida de todos sus lados, ese es el perímetro, tengan en cuenta, recuerden porque eso les va a servir para las guías de la meta 26. El perímetro es todo el borde y se calcula sumando sus lados. El área, como nos lo dijo alguien, es la superficie, es decir, todo lo que está dentro de la figura es el área, que es la superficie que ocupa. ¿Cómo la calculo? Multiplicando la base por la altura. Entonces, yo sé que esta va a ser la base, que lo represento con una B, y esto de acá va a ser la altura del rectángulo. Que en este caso, pues la base va a medir 6 cuadritos de 5 centímetros y la altura va a medir 4 cuadritos de 5 centímetros. Tengan en cuenta lo que les estoy diciendo y les voy a volver a repetir. La base mide 6 cuadritos de 5 centímetros y la altura mide 4 cuadritos de 5 centímetros. La base mide 30 y la altura mide 20. Me gusta esa deducción de Sierra, me gusta. Entonces, en yo pocas palabras puedo convertir eso.
porque yo sé que si son 6 cuadritos, la base son 6 cuadritos de 5 centímetros, pues 6 por 5, 30. Ya sé que la base mide 30 centímetros, ¿cierto? Yo lo podría hacer por este lado. Me gusta esa deducción, ¿cierto? Yo sé que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos y cada cuadrito mide 5 centímetros, pues 6 por 5 sería 30, perfecto. Y lo mismo para la altura, yo sé que son 1, 2, 3, 4 cuadritos y cada cuadrito mide 5 centímetros, entonces 4 por 5 me daría 20 centímetros. Entonces la pregunta del millón, ¿cuánto vale o cuál es el perímetro de esa figura? ¿Cómo lo podría calcular y cuánto me daría? Daría 100 y se sumarían sus lados, porque para hallar el perímetro se suman los lados. Unos dirán, ¿por qué 100? 100 está perfecto, porque si yo hago 30 más 20, eso me va a dar 50, ¿cierto? Algunos estarán pensando eso. Pero como yo les dije, este lado de acá, entonces el lado derecho mide igual que el lado izquierdo. Entonces si yo me doy cuenta, este lado también va a valer 20 centímetros, ¿cierto? Y el lado de arriba, pues también va a valer. Si el de abajo vale 30, pues el de arriba vale también 30 centímetros, ¿cierto? Y yo sé que pues para el perímetro lo que yo hago es que sumo todo sus lados, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué podría hacer yo? Entonces podría ser 20 centímetros más 30 más 20, ¿cierto? Más otros 30. Y eso me daría 100 centímetros. Perfecto, 100 centímetros. Bien, perfecto, muy bien, Sierra. Eso me daría 100 centímetros. Con decirle, Sierra, que yo no lo había visto de esa forma como lo hicimos ahora. Yo lo había hecho de otra forma. ¿Listo? Muy interesante eso. Yo no he hecho la conversión así. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cuál sería el área? ¿Cuánto me daría el área de ese rectángulo? A ver, ¿cuánto sería el área de ese rectángulo? ¿Sí ve por qué es importante hacer esta guía? Ahí hay cosas que ya ustedes deberían saber, porque es todo el área del perímetro, ya eso raya a veces. ¿Cuál sería el área de ese rectángulo? ¿Qué pasó? ¿Me fueron? Ya dijimos que era la base por la altura. Entonces, ¿cuánto me daría el área de ese rectángulo? Rápido, rápido, a ver si alcanzamos a avanzar más en la guía. Rápido, rápido. ¿Cuál sería el área de ese rectángulo? 600. Sí, profe, da 600 por 30 por 20, 600. Muy bien. Entonces, ya sé que el área va a ser igual a 30, ¿cierto? Ah, no, sí, a 30, que es la base, muy bien, sí. 30 centímetros, que es la base, por la altura, que son 20 centímetros, ¿cierto? Perfecto. Y ya sé que 30 por 20, eso me va a dar 600, ¿cierto?
Y yo debo tener algo muy en cuenta con la unidad de medida en el área. Yo hago centímetros por centímetros, eso me va a quedar centímetros al cuadrado, ¿listo? Tengan en cuenta, en el área siempre la unidad de medida me va a quedar al... Me puse pues... En el área siempre la unidad de medida me va a quedar elevada al cuadrado, solo en el área. Si ven que en el perímetro me dan 100 centímetros normales, no hay que colocarle nada. Pero en el área sí me van a quedar 600 centímetros al cuadrado. Tengan eso muy presente, ¿listo? Entonces, ahí ya nos quedaría el área y nos quedaría el perímetro. ¿Claro ahí o hay alguna duda ahí? Ahí ya quedaría solucionado el punto B. El punto C ya no lo voy a hacer yo. Entonces vamos a volver a la guía y vamos a seguir avanzando. En un momento les vuelvo y les comparto la guía. Bueno. Listo, ahí quedaría. Ahí está de nuevo la guía. ¿Listo? Bueno, ya solucionamos el punto 2, el inciso A y el inciso B. El inciso C sí es para que lo piensen ahí un momentico. El inciso C me decía, intenta cambiar la situación de A para que cambie parte de la respuesta de B. Cambia el perímetro, cambia el área. De ahí lo que le están pidiendo es que organice los cuadritos de otra forma, digamos de 8 por 3. Y determine el área y determine el perímetro y mire cuál es la diferencia con el que nosotros hicimos ubicando los cuadritos de 6 por 4. Y eso es lo único que deben hacer ahí en el punto C. Bueno, sigamos entonces. Ahí ya quedaría resuelto la parte A de la guía. Vamos para la parte B, que es la de los conceptos. Y acá ya me comienzan a hablar de la exploración de la caída libre. Entonces dice, antes de comenzar, disfrute en clase. ¿Qué significa la caída libre? ¿Cómo va a cambiar la posición de una pelota al ser lanzada en caída libre? ¿Es proporcional al tiempo? Estos son como unas preguntas indagadoras que ustedes deben responder a su conciencia, ¿listo? Como para que miren si quieren consultarlas, si quieren investigar, como para que tengan una noción sobre la caída libre. Vamos a leer este problema porque en sí es un problema que nos van a explicar. Entonces, muy atentos ahí. Dice, al soltar un balón de baloncesto desde 200 metros de altura o de alto, el balón experimenta una caída libre. Entonces van a tirar un balón de baloncesto desde 200 metros de altura. Dice, sea X el tiempo en segundos medido con el cronómetro desde que se lanza el balón. ¿Listo? Muy importante eso. La variable que voy a tener en la X es el tiempo. Es decir, que yo voy a ir midiendo el tiempo en el transcurso, cuánto tardará en caer el balón. Entonces yo voy midiendo el tiempo, ¿sí? Y la Y va a ser la altura de la pelota en metros según el tiempo que transcurra. Hay una relación entre X y Y. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Entonces ya sabemos que X va a ser el tiempo y Y va a ser la altura, ¿cierto? Muy bien. Acá para. Y me dicen, por ejemplo, cuando X vale 0, que es al comienzo, ¿cierto? Cuando no ha pasado nada de tiempo, pues obviamente el balón va a estar en los 200 metros de altura. Después dice que un segundo después, cuando el tiempo ha transcurrido un segundo, el balón ha caído a 195 metros. Entonces la pregunta del millón ahí es, si en un segundo ha bajado a 195 metros, ¿cuál ha sido el desplazamiento ahí desde el segundo 0 al segundo 1? Si bajo de 200 a 195. ¿Cuál ha sido el desplazamiento en ese tiempo?
Vuelvo y repito. En el segundo cero, es decir, cuando no ha iniciado el tiempo, el balón está a los 200 metros. Cuando pasa un segundo, el balón se ha desplazado 195 metros, ha bajado. ¿Cuánto se desplazó el balón ahí en ese segundo? Pues bajó 5 metros, ¿no? Exacto, se desplazó 5 metros. Ahora sigamos. Y 2 segundos después del inicio, cuando X, pasado 2 segundos, medimos que la altura era 180 metros. Entonces, cuando pasan 2 segundos, ¿cuánto fue el desplazamiento? Si estaba en 200 y a los 2 segundos estaba en 180, ¿cuánto fue el desplazamiento? 20 metros. 20 metros. Esas van a ser las tres cosas que vamos a relacionar en este problema: el tiempo, la altura y cuál ha sido el desplazamiento en el transcurso de ese tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a ver, vamos a seguir bajando acá. Entonces me dice, al medir las distancias, al medir las distintas posiciones según el tiempo, obtenemos la siguiente tabla, que relaciona a las variables X, Y, así como el desplazamiento vertical. Era lo que yo les estaba preguntando. Entonces, acá me dicen que cuando estaba en el segundo cero, pues estaba en una altura de 200 metros. Pues el desplazamiento, por la obvias razones, pues va a ser 0. En el segundo 1, bajó hasta 195 metros de altura. Pues si yo me doy cuenta, el desplazamiento es 5. Lo mismo pasa en el segundo 2, que es el tiempo, ha bajado hasta 180 metros, ¿cierto? Entonces el desplazamiento de 200 a 180 pues ha sido 20. Para 3 segundos bajó hasta 155, pues el desplazamiento va a ser 45. Para 4 segundos llegó hasta 120, pues el desplazamiento va a ser 80, ¿cierto? Y el siguiente dice que cuando son 5 segundos, el desplazamiento llegó a la altura 75, el desplazamiento fue 125. En el segundo 6, llegó hasta 20 metros de altura, pues por obvias razones el desplazamiento es 180. ¿Listo? ¿Dudas ahí de pronto de la interpretación de la tabla? Ya sabemos que X es el tiempo, Y la altura, y ahí podemos calcular el desplazamiento según lo que haya avanzado. Bueno, entonces acá me dicen, antes de continuar, dirías que D es proporcional a X. Sí, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Si no, ¿cómo describirías el cambio de E según el cambio de X? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es proporcional el cambio de D? Es decir, ¿siempre cambia lo mismo? Digamos, la D siempre aumenta lo mismo. Por ejemplo, de 0 a 5 aumenta ¿cuánto? De 5 a 20 ¿cuánto aumenta? De 20 a 45 ¿cuánto aumenta? ¿Siempre aumenta lo mismo o aumenta diferente? ¿Ustedes qué dicen? ¿El desplazamiento siempre aumenta lo mismo o varía en cada tiempo? A ver, no saben sumar, no saben restar. ¿Cuánto el desplazamiento es el mismo ahí en todos? Profe, D no es proporcional porque en la primera pues de 0 a 5, 5, de 5 después a 20 ya quedarían 15, de 20 a 45 ya sería otro distinto. Exacto, muy bien. En este caso, D no es proporcional por lo que nos está explicando Sierra. Si yo me doy cuenta, de 0 a 5 se desplazó 5, ¿cierto? De 5 a 20 pues se desplazó 15. De 20 a 45 el avance fue 25. De 45 a 80 el desplazamiento fue 35, ¿cierto?
Y si me doy cuenta, a medida que va avanzando el tiempo, las diferencias son distintas. Entonces, por eso acá me dicen abajito, el crecimiento de D no es proporcional a X. El primer segundo D aumenta 5, para el segundo entre 1 y 2 aumenta 15, mucho más y así sucesivamente más rápido, ¿cierto? Entre más tiempo pasa, el desplazamiento es mayor y la pelota va a caer más rápida, ¿listo? Ahora nos van a mostrar la gráfica, ¿cierto? Es decir, la ubicación de estos puntos acá en esta gráfica, pero intento ponerlo un poquito más pequeño, a ver si podemos ver la tabla y la gráfica a la vez. Bueno, creo que no alcanzamos a ver. Entonces acá me dicen que la gráfica tiene lo siguiente. En el eje de las X va a estar representada por el tiempo, ¿cierto? Y el eje de las Y o el eje vertical va a estar representado por la distancia. Entonces ellos están diciendo lo siguiente, que en el A, en el desplazamiento, en el tiempo 0, pues se desplazó 0 metros. En el segundo 1 el desplazamiento fue de 5, en el segundo 2 el desplazamiento fue de 20, en el segundo 3 el desplazamiento fue 45, ¿cierto? En el desplazamiento 4 pues fue 80, en el tiempo 5 fue 125 y en el tiempo segundo 6 fue 180, ¿sí ve? Ahí en la gráfica me están mostrando la relación entre el tiempo y el desplazamiento, es decir, entre X, entre el tiempo y el desplazamiento. Ahí en esa gráfica no están representando la altura, listo, para que tengan eso muy presente. Solo están representando el tiempo y están representando el desplazamiento. Entonces acá me dice, como podemos ver, la curva no es una línea recta, porque no hay una relación proporcional lineal entre X y D. Si no es lineal, ¿ustedes qué creen que qué función está resultando ahí? ¿Una función qué? Una función cuadrática. Perfecto, muy bien. Si yo me doy cuenta, acá se está formando como una parábola, ¿cierto? Y eso significa que se me está representando una función cuadrática, muy bien. Entonces acá me dicen lo siguiente, bueno, acá dice que no podemos ver, la curva no es línea recta porque no hay una relación lineal, es decir, esta función no es lineal, es cuadrática como nos dijeron ahí. Recordemos los valores de D, los valores de D eran 0, 5, 20, el desplazamiento 45, 80, 125 y 180. Intente buscar un patrón, ahí me están pidiendo eso. Es decir, un patrón que se cumpla para todos esos números. ¿Qué yo puedo determinar? Pero trato de taparlo acá un momentico. Bueno, leámoslo ahí. Acá de estos números del desplazamiento me quieren mostrar un patrón, es decir, algo que se repita, ¿sí? Para yo poder encontrar la ecuación. Entonces acá me dicen que intente buscar el patrón. La primera cosa que ellos observan acá es que todos estos son números, ¿qué? ¿Múltiplos de quién? Del 5. Muy bien, lo que se dan cuenta ahí es que todos esos números son múltiplos de 5. ¿Por qué? Porque si yo hago 5 por 0, 0, ¿cierto? Y si es un múltiplo de 5. Yo lo que hago es 5 por 1 y me da 5. 5 por 4 me da 20, ¿cierto? 5 por 9 me va a dar 45. 5 por 16 me va a dar 80. 5 por 25 me va a dar 125. Y 5 por 5 por 36 me va a dar 180, ¿cierto? Entonces ellos ahí determinan que el patrón es que todos esos números son múltiplos de 5, ¿listo? Entonces dice ahí, la primera observación es que todos los valores son múltiplos de 5, así que podemos factorizar y nos queda así. Ay, ¿qué pasó? Me va mucho. Bueno, vamos a hacer hasta ahí, ya dejamos hasta ahí para la próxima clase.
Ya quedaríamos en la página 8. Entonces ahí, bueno, factorizaron el 5, entonces yo lo dije ahorita, 5 por 0, pues me va a dar el otro, 5 por 1, todo eso. Estos números que están acá adentro, ¿yo cómo los podría escribir según lo que dicen ahí? ¿Qué hicieron ahí para reescribir esos números? ¿Lo escribieron como una qué? Y ahí abajo están. ¿Cómo lo escribieron abajo? ¿Como una? Esos números que están dentro del paréntesis, ¿cómo los escribieron abajo? ¿Como una qué? Como una potencia elevada al cuadrado. Perfecto. Como yo estoy buscando una función cuadrática, y la función cuadrática lo que significa es que yo busque los números elevados al cuadrado, y yo lo que hicieron, estos números que están acá dentro del paréntesis, los escribieron como una potencia elevada al cuadrado, ¿cierto? Entonces, 0 elevado al cuadrado, pues me da 0, que es el de acá arriba. 1 elevado al cuadrado, pues me va a dar 1. 2 elevado al cuadrado, pues me va a dar 4. 3 elevado al cuadrado me va a dar 9. 4 elevado al cuadrado me da 16. Y 5 al cuadrado me va a dar 25. Y 6 al cuadrado me va a dar 36. Entonces, ahí ya les quedó escrito todos estos números como una potencia elevada al cuadrado. Perfecto. Vamos a dejarla hasta ahí. Y la próxima clase, pues, seguimos continuando leyendo la explicación. Perfecto. No sé si ahí de pronto alguien le haya generado alguna duda, algún pensamiento que nos lo quiera decir, o si no, vamos colocando las camaritas para tomar la evidencia del día de hoy. Listo, tenganlas ahí. Las ahí, que ahí ya salen varios. Listo, si quieres ya pongo camarita, ya tomé la evidencia. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos podemos ir retirando. Que Dios los bendiga, que estén muy bien y aprovechen el tiempo para seguir avanzando en las guías de cualificar matemáticas. ¿Listo? Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, que estén muy bien. Chao. Sí.